Ahí comenzamos entonces la clase de electricidad. Va a quedar grabada esta clase. Y bueno, les comentaba que este es un tema nuevo en la PAES. Ah, ya crearon el grupo. Perfecto. Muchas gracias, Mary. Súper. Entonces, hoy día nos vamos a centrar solamente en los métodos de electrización, los conductores, diferenciarlos de los aislantes y quizá veamos la ley de Ohm, ¿sí? Así que solo nos vamos a centrar en la primera parte de electricidad. Aquí, paréntesis, Mary necesita, voy a poner pausa acá. Ay, no. Ya, luego de esta pausa comerciales, comenzamos con la clase de electricidad. Primero, recordar por qué es que se produce la carga. Y la carga se produce gracias a los electrones eh, y no gracias a los protones y neutrones. ¿Por qué decimos eso? Porque son los electrones los que se pueden mover de un átomo a otro, ¿sí? O sea, eventualmente los protones podrían salir del núcleo, pero ahí habría una reacción química, se liberaría mucha energía y no, eso no pasa en condiciones normales, o sea, no es algo común, ¿sí? Entonces, solo los electrones se mueven libremente por los átomos sin que nada grave pase, ¿sí? Entonces, esa es la causa de la electricidad. Entonces, siempre que piensen en electricidad, piensen que es un flujo de estos electrones, ¿sí? Que se mueven de un átomo a los otros, ¿sí? Bueno, acá la propiedad de la carga es intrínseca de la materia, o sea, hay materia que está cargada, materia que es neutra también. Acá tenemos el protón que tiene carga positiva y el electrón carga negativa. Lo principal que tienen que eh, rescatar de acá es que la carga es debido a los electrones. En particular, es un flujo de estos. Bueno, y acá está lo que les decía de los electrones libres. Se les llama que estos son los que se pueden mover de un átomo a otro, ¿sí? Y bueno, ¿cuándo un cuerpo se carga? Se carga cuando la cantidad de electrones es mayor a la carga de protones. Porque piensen que protón y electrón tienen la misma carga, pero una es positiva y otra es negativa, ¿sí? Esa es la única diferencia. El signo, no la magnitud. Entonces, si hay más electrones, la carga va a ser negativa, y si hay más protones, la carga será positiva. ¿Sí? Ah, y si un átomo tiene igual cantidad de electrones que de protones, está neutro. O sea, se dice que no está cargado. Ahora, si nosotros cargamos eléctricamente los átomos de un cuerpo, vamos a decir que el cuerpo está cargado eléctricamente. Se dan cuenta que de algo micro, o sea, que pasan los átomos de un cuerpo, damos una característica al cuerpo macro, ¿sí? Entonces, si algo está cargado, decimos que los átomos de ese cuerpo se cargaron, ¿sí? O sea, tienen un exceso de electrones. O, contrario a eso, perdieron electrones, ¿sí? Porque si alguien gana electrones, quiere decir que otro cuerpo los perdió. Entonces, un cuerpo puede quedar cargado positiva o negativamente, dependiendo de si gana o cede electrones. Si gana electrones, los electrones son negativos, entonces va a quedar con carga negativa. Pero si pierde electrones, va a quedar más positivo, o sea, digo que quedó con carga positiva. ¿Sí? Y acá hay varios ejemplos de la vida cotidiana
donde se produce la carga de los objetos. Por ejemplo, el típico experimento de picar papelitos y con una regla frotarla en el pelo y acercarla a los papelitos. Los papelitos se van a sentir atraídos a la regla, ¿sí? Y bueno, mi pelo va a quedar así, como el pelo de este niño, que como cada pelo está cargado, se repelen entre sí los pelos. Entonces por eso este niño queda así con este look. Aquí pregunta. Bueno, les debo decir que estas preguntas de este tipo no van a entrar en la PAES, pero para repasar, un cuerpo está cargado negativamente cuando tiene un alto número de electrones libres, déficit de electrones, exceso de electrones. ¿Qué responderían acá? Los leo en el chat. Aquí dicen por ahí y yo les digo, ¿estás segura? Pensemos. Alto número de electrones libres. Bueno, los electrones libres son los electrones de la capa más externa, pero hay elementos, esto sirve para química también, hay elementos químicos que tienen poquitos electrones libres. Por ejemplo, se me ocurre el hidrógeno. El hidrógeno es un protón y un electrón. Ya, tiene un electrón libre. Y hay otros como el oxígeno, que tienen más electrones libres. No recuerdo, creo que 6, pero supongamos que un elemento X, ¿ya? Este es su núcleo con muchos protones y neutrones, y supongamos que tiene 6 electrones libres. Entonces este tiene más electrones libres, pero si tiene 6 protones, ¿va a estar cargado negativamente? No necesariamente. Puede que tenga 6 electrones libres y tenga 6 protones, ahí estaría neutro, ¿sí? O puede que tenga más protones que electrones, y en ese caso estaría cargado positivamente. Entonces, esto no implica que esté cargado negativamente, ¿sí? Déficit de electrones, o sea que le faltan electrones. Si le faltan electrones, pierde la negatividad y queda positivo. Entonces no. Porque si tiene un déficit de electrones, va a quedar cargado positivamente. Ahora, exceso de electrones, ahí sí, ¿cierto? Entonces la correcta sería: un cuerpo está cargado negativamente cuando tiene un exceso de electrones. O sea, marcamos la C. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. Si no, seguimos con el siguiente ejercicio. Ay, no, seguimos con el contenido y después más ejercicios entre medio. Ya, aquí esto entra en la PAES. Está explícitamente en el temario, así que de esto ponga mucha atención, tome apunte si es necesario, aunque igual es un poco, o sea, no un poco, es bien cercano a la vida cotidiana. Se trata de los conductores y aislantes. Acá, según si son buenos para transportar electrones, o sea, si los electrones se pueden mover fácilmente por estos materiales o no, nosotros podemos hacer esta clasificación. Llamamos conductor a los materiales donde los electrones se mueven fácilmente, entonces se distribuyen por todo el material. Por ejemplo, el cobre. El cobre es un excelente conductor, o sea, si tengo una lámina de cobre y yo cargo este lado del material, rápidamente la carga se va a propagar por todo el material. Sí, o sea, los electrones se mueven súper fácil por este material conductor. Otro ejemplo, la plata
el oro, varios metales son conductores, etcétera. Y también está lo contrario. O sea, hay materiales donde se demora mucho tiempo en que la carga se distribuya por el material. Es más, a veces se carga un lado del objeto, por ejemplo, aquí, y la carga se queda ahí, y se queda, y se queda, y nunca llega al otro lado. ¿Sí? A esos materiales se les llama aislantes o dieléctricos, que son pésimos conductores. O sea, las cargas no se distribuyen rápidamente por estos materiales. Acá dice, aunque puede recibir cargas, no tiene la capacidad de distribuirlas a través del material, quedando aisladas en la zona en que fueron recibidas. Entonces acá, utilidad de esto. Nosotros en mi casa los hemos usado para pegar globos al techo. Uno toma un globo, lo frota en la cabeza para que quede cargado el globo, y como el material del globo es pésimo aislante, uno lo pone en el techo, supongamos que este es el techo, y el globo se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque se demora tanto en distribuir la carga que se va a sentir atraído al techo y le va a pasar algunos electrones al techo lentamente. Sí, la carga no se va a distribuir por todo el globo. Si así fuese, no nos serviría ese método para poner los globos en el techo. ¿Qué más? Y otro ejemplo súper importante son los plásticos. Fíjense en los enchufes. Todos los cables están rodeados por un material plástico que es un aislante o dieléctrico. Entonces, esto nos protege de la electricidad, de, no sé, de la corriente que nos pueda dar. Esto nos protege. ¿Qué pasa? Adentro hay metal, sí, parecido a este material. Hay unos cables de metal y por ellos circulan muchos electrones, circula corriente por ellos. ¿Y qué pasaría si este material no fuese aislante? Yo lo tocaría y sentiría la descarga eléctrica, o sea, sentiría o un cosquilleo, en el mejor de los casos, o un dolor en el brazo, porque los electroncitos se irían por mi mano. ¿Sí? Entonces, como van súper rápido, me dolería. Y decimos, me dio la corriente. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando se pelan los cables, por ejemplo, no sé, o ponen, en vez de cinta aislante, ponen, no sé, unas que son como media plásticas o que no son certificadas. Ahí uno puede sentir una descarga eléctrica. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de aislante o dieléctrico, el material que cubre todos nuestros cables de los enchufes. Y por eso es súper importante que si veo un cable que está pelado por ahí, que le falta este dieléctrico, botarlo. Sí, así de simple. O comprar una buena cinta aislante y cubrirlo, ¿ya? Pero tienen que fijarse de que sea buena. Y paso dato, ¿cómo fijarse si es buena o no? Tratan de cortarla y si se corta así súper homogéneo, es buena. Si se estira, es mala. Sí, pero lo mejor es tener cables con su respectivo aislante o dieléctrico para evitar accidentes. Ese es el consejo del día de hoy. Seguimos. Aquí, bueno,
está la ley de los signos, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen entre sí. Ya, o sea, si algo está positivo y otra cosa está positivo, se van a repeler. Dos cosas negativas también se van a repeler, pero una positiva con otra que está cargada negativamente se van a atraer entre sí. ¿Sí? A eso se refiere con la ley de los signos. Esto de la conservación de la carga lo omitiremos porque no está en el temario, ¿sí? Vamos a ir directo a lo que sí aparece en el temario, que son los métodos de carga. ¿Cuáles son los métodos de carga? Son tres: frotación, contacto, inducción. Esos son los tres métodos de carga. Bueno, y también se incluye algo que no es un método de carga en sí, que se llama polarización. También vamos a ver qué es la polarización acá. Entonces, primer método de carga por frotamiento, que se refiere a hacer esto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo froto mis manos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque son del mismo material. Pero si son materiales diferentes, como por ejemplo acá una varilla con un paño, ¿sí? Seda, supongamos un paño de seda, ahí frotamos y ¿qué va a pasar? Son materiales diferentes y un material le va a ceder electrones al otro. Por lo tanto, uno quedaría positivo y el otro negativo. Siempre van a quedar con la carga contraria entre sí. ¿Por qué quedan con la carga contraria? Porque lo que uno cede, el otro lo recibe. Entonces, uno va a quedar positivo y el otro va a quedar negativo. Ese sería el método por frotamiento. Sí, importante que inicialmente los dos están neutros y al final los dos quedan con carga. ¿Cómo son las cargas entre sí? Los leo en el chat. Son iguales, diferentes. ¿Cómo serían las cargas en el método por frotamiento? Bueno, acá, como dice, serían iguales en magnitud, pero de signo opuesto, ¿ya? O sea, quedan con diferente carga entre ellos. Uno queda positivo y otro queda negativo. O sea, las cargas son diferentes, pero de igual magnitud. Y eso tiene que ver con la conservación de la carga. O sea, todo lo que cede uno, lo recibe el otro. Vamos al siguiente método de carga. Este método es el método de carga por contacto. ¿Cuáles son las características de este método? Que inicialmente un cuerpo está neutro y el otro cargado. Después, como su nombre lo indica, se ponen en contacto y ¿qué va a pasar? Los dos van a quedar cargados con el mismo signo. Ahora, ¿puedo asegurar que la carga va a ser mitad y mitad? La respuesta es no. ¿Sí? No puedo asegurar que van a quedar mitad y mitad. Quizá aquí quede 1 y aquí 4, o acá 2 y acá 3, o acá 3 y acá 2. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ambos van a quedar
con la misma carga. O sea, si el cuerpo inicial está positivo, después del contacto los dos quedan positivos. Y si inicialmente está negativo, después del contacto, los dos quedan negativos. Eso es lo que sí podemos asegurar. Aquí Claudia pregunta, ¿y siempre están neutros al principio? En el método por frotación, sí, están neutros al principio, porque, claro, se le llama método de carga, porque lo que se consigue es que cuerpos que estaban neutros ahora tengan carga. Entonces, si inicialmente están neutros, dos cuerpos diferentes, y los froto, van a quedar los dos cargados con signos diferentes. En cambio, el método de carga por contacto, un cuerpo neutro, lo tengo que poner en contacto con un cuerpo que está cargado. ¿Sí? Ese es el método de carga por contacto. ¿Y cuál es el resultado? Los dos quedan cargados. Si el cuerpo inicial que estaba cargado tenía carga positiva, los dos quedan positivos. Y si su carga era negativa, los dos quedan negativos. Ese es el método de carga por contacto. Vamos al siguiente, no sé si tienen dudas hasta acá. Los leo en el chat. ¿No? Ya, súper. Seguimos con los métodos de carga. Ahora vamos a ver el método de carga por inducción. ¿Por qué se llama inducción? Bueno, acá vamos a inducir una carga. ¿Y cómo? Bueno, con una pillería. ¿Cuál va a ser? Imaginen primero que un cuerpo está neutro. ¿Sí? Acá inicialmente, para el método por inducción, yo necesito un cuerpo neutro y otro cargado. Entonces, el cuerpo que está cargado, como esta varita, que se le llama inductor, lo vamos a acercar al cuerpo neutro, pero sin tocarlo, porque si lo tocamos, los dos van a quedar cargados positivamente y sería el método por contacto, ¿cierto? Entonces, está el cuerpo neutro, solo vamos a acercar el cuerpo cargado, ¿sí? Cerquita. ¿Y qué va a pasar? Bueno, aquí en el cuerpo neutro nosotros no lo vemos, pero hay igual cantidad de protones que de electrones. O sea, por cada electrón que hay un protón. Debería ser al revés. Por cada protón que hay un electrón. ¿Sí? Entonces este cuerpo está neutro y yo voy a acercar un material a este cuerpo neutro. ¿Y qué va a pasar? Fíjense que este cuerpo inductor está cargado positivamente. Entonces, ¿qué cargas va a traer de acá? ¿Las positivas o las negativas? Perfecto, súper bien, Darling. Va a atraer las cargas negativas. Entonces las cargas negativas se van a acercar aquí, o sea, voy a hacerlo con otro color. Esta carga de acá se va a acercar a las cargas positivas porque se siente atraída a ellas. Y esta carga negativa también se va a sentir atraída hacia lo positivo y se va a mover para allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar así. O sea, en una parte, todas las cargas negativas y en otra parte van a quedar todas las cargas positivas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a conectar un cable a tierra. O sea, aquí. Voy a un cable a tierra. ¿Y qué gracia tiene la tierra? Ahí voy a dibujar la café.
para que la asociemos a la Tierra. Ya, ahí dibujé el cable a Tierra. ¿Qué gracia tiene la Tierra? Que es neutra, pero es, por decirlo así, infinitamente neutra. O sea, si yo le saco electrones, sigue neutra. Si yo le cedo electrones, sigue neutra. ¿Sí? Es como un comodín. Me da lo que necesito para neutralizarme. Entonces, si yo conecto este cable a Tierra y mirando solo esta parte positiva, va a decir, hay mucho positivo, tengo que neutralizar esto. ¿Y qué va a pasar? Van a subir electrones, ¿sí? O sea, desde la Tierra van a subir electrones para neutralizar a esa parte que quedó positiva, ¿sí? ¿Y cuál es la trampa, el truco? Que después voy a alejar el cuerpo inductor, voy a sacar el cable a Tierra, ¿y cuál va a ser el resultado? Que lo que estaba neutro me va a quedar ahora cargado negativamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde la Tierra se neutralizó esta parte que estaba positiva. Entonces subieron muchos electrones para neutralizar esa parte. ¿Pero qué pasó? Los electrones estaban acá. ¿Sí? Estaban engañados, siendo engañados por el inductor. Entonces acá subieron más electrones. Entonces el resultado es que este cuerpo que estaba negativo, o sea, perdón, que estaba neutro, quedó negativo. Entonces, ese es el método de carga por inducción. Y respecto a lo del cable a tierra, mencionar que la tierra también se usa por seguridad. Los enchufes legales, acá tengo un enchufe legal, original, genuino. Tiene, fíjense, hay 3 patitas, por decirlo así. ¿Sí? Tiene 3 salidas o entradas, depende de cómo se mire. Ya, aquí uno es el positivo, el otro negativo, y el de al medio es la tierra, ¿sí? Es la conexión a tierra. Que en Chile es obligación que en todas las construcciones haya un cable a tierra, o sea, una conexión a tierra. Y es literal a la tierra. ¿Y para qué? Para que en caso de que nuestros dispositivos eléctricos o electrónicos se carguen, porque típico que están hechos de metales, etcétera, cualquier material que se puede cargar, en caso de que pase eso, está este cable conectado a tierra, entonces su dispositivo se descarga gracias a esta entrada y a usted no le da la corriente. Entonces no sufre ningún peligro, ¿sí? Hay unos enchufes no genuinos o transformadores truchos. Yo tengo uno, no lo hagan en casa. Acá te tienes solo el positivo y el negativo. Fin. No tiene el cable a tierra. Esto está peligroso. No lo hagan en casa. Y de hecho, cuando conecto mi computador, siento, o sea, conecto el computador a la corriente y cuando paso la mano por el teclado, por encima del teclado, como que vibra. O sea, se siente la estática, se siente que andan electroncitos por ahí. ¿Sí? Entonces no me ha dado la corriente, pero está peligroso. Así que mi método de seguridad es, mientras estoy cargando el computador, no lo ocupo. Ah, Darling también le ha pasado.
no sabía por qué. Debe ser porque está fallando la conexión a tierra, ¿sí? En mi caso es porque no tengo acá el enchufe del computador, no tiene cable a tierra, o sea, la conexión a la tierra no la tiene. Entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es un transformador de dudosa procedencia. Lo compré por ahí, pero funciona. Lo que sí hay que tener cuidado. Así que, Darling, también cuando esté cargando, no lo use, ¿sí? Y si lo empiezo a usar, desconecte el cargador para evitar accidentes. Seguimos con los métodos de carga. Hasta acá hemos visto cómo cargar distintos cuerpos que inicialmente estaban neutros. Recuerden, por contacto, uno tiene que estar positivo, el otro neutro. Por rotación, inicialmente los dos están neutros, después los dos quedan cargados con la misma, con el mismo signo. Y por último, la carga por inducción, que en este caso el cuerpo que estaba neutro va a quedar con signo contrario al que tenía el inductor. Y vamos a ver la polarización, que si bien no es un método de carga, está en el temario de la PAES y simplemente corresponde que cuando se acerca un cuerpo cargado a un material que no es un conductor, se observa que en este se separan levemente los centros de carga positiva y negativa, y a ese fenómeno se le llama polarización eléctrica. Entonces, fíjense acá en la ilustración. Aquí está el material aislante, donde hay cargas positivas y negativas. Entonces yo acerco un objeto cargado, ¿y qué pasa? Estas cargas positivas y negativas se reordenan. Entonces acá, las negativas quedan para acá, las positivas para el otro lado. ¿Y qué se produce en esta región? Carga positiva, carga negativa, se atraen. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, con el experimento de los papelitos. Si usted pica papelitos, el peine lo frota para cargarlo y lo acerca a los papelitos, esto va a pasar en los papelitos, o sea, las cargas se van a como ordenar y se va a sentir atraído estos papelitos por la peineta, ¿sí? A eso se le llama polarización eléctrica. Y la gracia es que el material con el que ocurre esto tiene que ser un no conductor, ¿sí? Y esos serían los métodos de carga eléctrica. Aquí les presento este electroscopio o péndulo eléctrico que sirve para detectar la presencia de carga, ¿sí? Este es un péndulo eléctrico. Si yo acerco un objeto neutro no pasa nada, pero si acerco un cuerpo cargado, como acá, el péndulo se va a sentir atraído a ese cuerpo cargado. Y eso me sirve para detectar la presencia de carga eléctrica. Ese es el péndulo eléctrico, y también está el electroscopio, ya que ahí es más sofisticado este instrumento, que también me sirve para detectar la carga eléctrica. ¿Y cómo funciona? Yo acerco un cuerpo cargado a esta bolita y las cargas se van a distribuir por estas dos laminitas. Entonces, como van a quedar con la misma carga, se van a repeler. Entonces, ¿qué tanto se abren estas laminitas? Me dice qué tan intensa era la carga con la que estaba cargada el cuerpo con el que toqué este electroscopio, ¿sí? Y bueno, con eso terminamos la clase
express de electricidad. Ya abarcamos varios puntos del temario, se los leo. Métodos de electrización de cuerpos: fricción, contacto, inducción y polarización eléctrica. También conductores y aislantes eléctricos. Y la próxima clase vamos a continuar con los otros puntos del temario. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Ahí vamos a continuar la próxima clase con el eje de electricidad, que es el último que nos falta. Así que ánimo, vamos a hacer 2 clases más de electricidad y después ejercitación, porque ya habremos visto todo lo de física, módulo común. Ya ahí nos vamos a poner de acuerdo para el módulo electivo. Voy a ir cerrando la grabación. Adiós a todos los estudiantes del futuro que verán esta grabación. Nos vemos.